Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el patrón de Mamá Imelda. Vamos a hacer en este vídeo su cabeza. Os diré también cómo colocar los ojos, la nariz y estos adornitos que tiene alrededor del ojo, ¿vale? Menos las pestañas, ¿vale? Vamos a hacer toda su carita menos las pestañas, que lo vamos a dejar para cuando terminemos de hacer el pelo. Entonces vamos a comenzar preparando los ojos. Necesitamos el fieltro negro y el blanco y os lo tengo aquí dibujado, a ver, para explicarme mejor. Tenemos que hacer en el fieltro negro y en el blanco una forma así como si fuese una gota de agua. El negro mide de alto 2,5 centímetros más o menos, no llega a 2,5 centímetros, un poquito menos, y de ancho 1,5 centímetros. Y el blanco mide más o menos 2 centímetros de alto, un poquito menos también, pero más o menos 2 centímetros, y de ancho no llega a 1 centímetro. Entonces, para hacerlo, os digo cómo lo hago yo. Lo voy a hacer con el color blanco, que lo vais a ver mejor. Ahí ya lo tengo dibujado en el blanco. Si queréis podéis hacerlo así en un papel, como lo tengo yo, y lo podéis recortar para poder dibujarlo mejor, si no queréis tomar la medida en esto. Entonces, en el blanco de esas medidas, 2 centímetros de largo y 1 centímetro, un poquito menos, de ancho, y tomamos un trozo como el doble de grande de donde hemos hecho el dibujo. Ahora lo doblamos a la mitad y vamos a recortar el dibujo que hemos hecho por dentro de la tinta para que no se nos quede manchado. Lo vamos a recortar por dentro de la tinta y como lo tenemos doblado, pues ya se nos quedan las dos piezas hechas, la de un ojo y la del otro. Y aquí estaría, lo abrimos y tenemos un ojito y el otro ojito. Y hacemos lo mismo con el color negro. Y así estaría recortado también las dos piezas negras. Con el mismo sistema quedan dos iguales blancas, dos iguales negras. Igual cuando lo dibujéis os parece un poco grande, pero como tenemos que recortar por dentro de la tinta del bolígrafo, ya se nos queda un poquito más pequeño. Y de todas formas, cuando se lo vayamos a colocar a la cara, si vemos que nos queda muy grande o que hay alguna esquina que podemos retocar, pues le cortamos y ya está. Ahora vamos a preparar los ojos de seguridad y en ambas piezas la vamos a doblar así al medio. Empezamos por esta blanca mismamente y le hacemos un pequeño corte en el centro, muy chiquitito. Y en la negra hacemos lo mismo. La doblamos y lo que es en el medio, fijaros dónde está doblada, pues en el medio un pequeño corte así pequeñito. Y ahora vamos a colocar el ojo de seguridad en el medio de la pieza blanca y después en el medio de la pieza negra. Y así es como van a ir los ojitos, para que después los podamos colocar en el punto. Y bueno, más o menos esta es la forma que queda y lo vamos a dejar reservado para después poder colocarlo. Os había dicho en la lista de material que yo los ojos los coloco con silicona caliente. De todas formas, si alguien quiere utilizar la parte de atrás, el seguro, yo os voy a decir en qué fila van. Entonces ahora vamos a dejar los ojos por ahí esperando y vamos a empezar ya con la cabeza. Empezamos con el color negro y vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo, vamos a marcar ese primer punto y a continuación del punto bajo hacemos un aumento.
Vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 2 puntos bajos, marcamos el primero y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 3 puntos bajos, vamos a marcar el primero y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 5 puntos bajos, marcamos el primero y a continuación de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, marcamos el primero y a continuación de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 empezamos haciendo 7 puntos bajos, marcamos el primero y a continuación de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 54 puntos. Ahora, antes de empezar la vuelta número 10, el último punto de la vuelta 9 lo cerramos con el color hueso y vamos a hacer en la vuelta 10 y en la vuelta 11 los 54 puntos que tenemos, un punto en cada punto, pero ya con el color clarito. Ahora, si vais a colocar los ojos de seguridad antes de cerrar la cabeza, tener preparado un trocito de hilo de cualquier otro color para marcar ahora aquí el medio de la cabeza, ¿vale? Y si lo vais a pegar después, como yo, pues no hace falta que marquéis nada. Esto es solo por si los queréis colocar antes de que cerremos la cabeza. Entonces ahora en la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 24 puntos bajos, marcamos el primero. Después de los 24 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un punto en cada punto, pero aquí vamos a marcar ya con el hilo rojo. Entonces, esto ya os digo si vais a colocar los ojos antes de cerrar la cabeza. Si los vais a poner después con pegamento, no hace falta que marquéis. Vamos a colocar el hilo ahí en la esquinita, a ver que se me mueve. Y hacemos el punto normal. Ahí está. Si queréis podéis traerlo otra vez hacia adelante. Esto después ya sale muy fácil. Y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y aquí nos queda este hilo marcando el centro de la cabeza para saber después dónde vamos a colocar los ojos. Ahora volvemos a hacer una disminución. Y ahora vamos haciendo 24 puntos bajos, uno en cada punto, hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 52 puntos. En la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 23 puntos bajos, marcamos el primero. Después de los 23 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí cuidado con el hilo, no lo vayáis a sacar. 2 puntos bajos y de nuevo una disminución. Y ahora vamos a ir haciendo 23 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 50 puntos. Ahora, desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 17,
vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Después de terminar la vuelta número 17, os voy a decir ya dónde van colocados los ojos para los que queráis ponerlos ahora. Estamos en la vuelta 17, entonces los ojos van colocados entre la vuelta 15 y la 16. Entonces esta última es la 17, la anterior es la 16, entonces aquí en el medio, entre la 16 y la 15, esta mitad de aquí, es donde irían colocados los ojos. Voy a coger así una agujita para ayudarme. Aquí en esta vuelta es donde irían colocados los ojos. Y como tenemos marcado el centro con el color rojito este aquí, a ver, ahí, tenemos colocado esto en el medio. A ver si lo puedo pasar así. Este ya sería el punto central del medio, más o menos con vuestro hilo os hacéis una idea de dónde puede ser el punto central, más o menos, no tiene un punto a la derecha o a la izquierda, tampoco hace la variación, y vamos a colocar los ojos con una separación de 5 o 6 puntos más o menos. Entonces, desde el medio vamos a contar, por ejemplo, 3 hacia nuestra derecha, estamos aquí, hacemos 1, 2 y 3, un ojo iría colocado ahí, y desde el medio vamos a contar otros 3 hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Ahí. Y ahí sería donde irían colocados un ojo y el otro. Voy a poner uno para que más o menos lo veáis. Yo los pongo después, al terminar. Pero para que veáis, lo voy a colocar aquí. Ahí estaría uno. Y el otro, quitamos esta marquita. Iría aquí. Y luego solamente nos quedaría colocarlos bien, darle algún retoque al fieltro, si nos hiciese falta, ¿vale? Si creemos que queda mejor retocando y bueno, ese sería el lugar. Si queréis ponerle ya los cierres de seguridad, ahí le podéis poner. Y si no, pues ya os digo que yo lo coloco al final porque prefiero colocarlo con silicona caliente. Me gusta más, creo que queda más seguro. Así que bueno, ya sabéis que lo podéis poner ahora. Y si no, después también os digo cómo va. Y ahora vamos a seguir tejiendo. En la vuelta número 18 vamos a empezar haciendo 5 disminuciones. Ahora aquí ya es la parte de detrás, la que os decía que es un poquito más liosa. Entonces vamos a hacer 5 disminuciones, marcamos el primer punto, que es este. Después de las 5 disminuciones vamos a hacer 30 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 30 puntos bajos vamos a hacer de nuevo 5 disminuciones. Y terminamos la vuelta con un total de 40 puntos. En la vuelta número 19 vamos a empezar haciendo 4 disminuciones, marcamos el primer punto. Después de las 4 disminuciones vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego de los 3 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 10 puntos bajos volvemos a hacer 4 aumentos, 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Y terminamos la vuelta con 4 disminuciones. Ahí tenemos 1, 2, 3
y 4. Como os decía, los puntos son básicos, ¿vale? No es que sean puntos muy difíciles, pero sí se complica aquí un poco porque se hace pequeño y corremos el riesgo de saltarnos algún punto, por eso tenemos que ir despacito para no liarnos. Ahora en la vuelta número 20 empezamos haciendo 3 disminuciones, vamos a hacer una y marcamos el primer punto. Vamos a hacer la segunda. Y la tercera. 3 disminuciones. Ahora vamos a hacer 28 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora, después de los 28 puntos bajos, volvemos a hacer 3 disminuciones. Una. Dos. Y 3 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 34 puntos. En la vuelta anterior terminábamos con un total de 40 puntos, que creo que no os lo he dicho. Los mismos que en la otra, porque habíamos hecho 8 disminuciones en total, pero también 8 aumentos, entonces los mismos 40 puntos. Y en esta vuelta, como hemos hecho 6 disminuciones, terminamos con un total de 34 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer los 34 puntos que tenemos, uno en cada punto. Marcamos el primero y lo vamos haciendo despacito para que no se nos salte ningún punto, porque estos de aquí están muy apretados. Ahora, antes de dar por finalizada la vuelta 21, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, no las hagáis demasiado apretadas porque si no después es imposible tejerlas, y vamos a saltar 3 puntos. Saltamos este que teníamos marcado como primer punto, pero bueno, lo vamos a saltar, el siguiente también y el siguiente también. Y en el cuarto punto, ahí nos unimos con un punto bajo y ahí es donde vamos a colocar el marcador, porque este es el primer punto de la vuelta número 22. Ahora empezamos a contar desde aquí, desde este punto. Entonces ahora, en la vuelta número 22, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, este ya cuenta, así que seguimos haciendo. En el siguiente 2, en el siguiente 3 y en el siguiente 4. Ahí tenemos los 4 puntos bajos. Después vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Luego de las 4 disminuciones vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, de nuevo hacemos 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 4 puntos bajos. Este último punto que tenemos aquí, más los 3 que hay en cada una de las cadenas. Ahí hacemos el segundo en la cadena. En la siguiente cadena hacemos el tercero. Por eso os decía que no las apretaseis demasiado. Y en la última cadena, que está aquí apretadita por culpa del marcador, hacemos el cuarto punto bajo. Y terminamos esta vuelta número 22 con un total de 26 puntos. Ahora ya podéis rellenar un poquito la cabeza, bueno, un poquito, bastante, ya podéis meterle todo el relleno que necesite aquí detrás. Tratar de llevar el relleno bien hacia atrás para que no quede arrugada esta parte de aquí, para que queden los puntos bien lisitos. Y ahora en la vuelta número 23
Vamos a empezar haciendo una disminución. Ahí despacito. Una disminución. Vamos a marcar ese punto, que es el primero de la vuelta 23. Luego de la disminución vamos a hacer 22 puntos bajos. Un punto en cada punto hasta tener 22. Y después de los 22 puntos vamos a hacer una disminución en los dos últimos puntos que nos quedan. Si se os complica mucho hacer la disminución normal, podéis hacerla de esta manera. Nos metemos en el punto, traéis hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra de nuevo y cerramos todo junto y ahí tenemos la disminución y no se complica tanto. Y terminamos con un total de 24 puntos. Ahora, desde la vuelta número 24 hasta la número 26, vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Y acordaros de marcar siempre el primer punto para que no se nos pierda el inicio de cada vuelta. Ahora en la vuelta número 27 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, pero vamos a tejer toda esta vuelta por la parte de la hebra de dentro. Entonces, de toda la hebra, la parte que está por adentro, así es como vamos a tejer. Y vamos a hacer 2 puntos bajos, ahí marcamos el primero. Y el segundo. Y a continuación vamos a hacer una disminución. La hacemos trayendo hebra y en el siguiente punto traemos hebra de nuevo y cerramos todo junto. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Y acordaros de hacerlo siempre por la hebra que está dentro. 2 puntos bajos y la disminución la hacemos, traemos hebra, así, y en el siguiente punto traemos hebra. Y así vamos alrededor de toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo, ya tomando la hebra completa. Aquí ya tejemos normal, hacemos un punto bajo, lo marcamos. Y a continuación vamos a hacer una disminución. También ya la podemos hacer normal. Y vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Después de esta vuelta termináis ya de rellenarle la cabeza, meterle bien relleno, bastante, para que no quede arrugada, porque si queda arrugada no se ve tan bonita. Y aquí de los lados, si os acordáis, en una de las vueltas habíamos hecho 4 aumentos en cada lado, entonces son los pómulos. Le vais metiendo el relleno y vais marcando así, con lo que queráis, con un ganchito o con lo que queráis, os vais ayudando para dejarle los pómulos marcaditos. Y ahora en esta vuelta número 28 hacemos una cadena y ya podemos cortar dejando bastante hebra porque hay que cerrar la cabeza. Entonces ahí cortamos y vamos a cerrar. Para cerrar tenemos 12 puntos aquí, normalmente son 6 los que se suelen dejar para cerrar, pero en este caso vamos a dejar 12 porque no quiero que nos quede ahí ningún pico. Entonces con una aguja lanera vamos pasando por cada uno de los puntos, tomando solo la hebra que está afuera. Entonces 2, 3, ahí vamos pasando por los 12 puntos y una vez que están pasados por los 12 cerramos, vamos tirando con cuidado hasta que se cierre bien el círculo y por ahí nos vamos a meter y vamos a salir por aquí arriba en algún lado de la cabeza, pero en el color blanco, ¿vale? Donde tengamos el color clarito, por ahí vamos a salir. Y estiramos esto, que no quede así, metido, pero que tampoco nos quede flojo, ¿vale? Lo vamos estirando para que nos quede esta parte de abajo lo más recta posible. Y ahí, cuando lo tengamos, vamos a hacer un pequeño nudo, que ahí no se nota porque es del mismo color. Y escondemos la hebra. Y ya podemos cortar el sobrante. Ahora, los que no hayáis puesto los ojos, los que lo vayáis a poner conmigo, lo ponemos en el mismo lugar donde habíamos colocado aquellos otros. Los colocábamos entre la vuelta 16 y la 15
Entonces, desde el cambio de color contamos, esta sería la 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entre la 15 y la 16, este sería la parte central, la del medio. Si no tuvierais este hilo, fijaros que más o menos viendo sus pómulos y viendo la cara, también podríamos encontrar el centro, no habría ningún problema. Entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, aquí sería entre la 15 y la 16, y vamos a dejar de separación 3 puntos hacia la derecha, 1, 2 y 3, ahí iría colocado 1, y desde el medio de nuevo 3 puntos hacia la izquierda, 1, 2 y 3, y ahí es donde van colocados los ojos. Y los pegáis con algún tipo de pegamento fuerte, con pistola de silicona, con lo que queráis, para que no se salgan. Y también a los que hayáis colocado antes le podéis dar una gotita de pegamento a lo negro y a esto blanco para que no se mueva. Y ahora de nuevo con el fieltro de color negro vais a cortar una especie de corazón chiquitito, o también podéis hacer un triángulo si preferís, y lo vamos a colocar aquí en el medio, más o menos lo centramos ahí entre los ojos, un poquito por debajo de los ojos, ahí lo vamos a colocar. Y lo ponemos invertido, ¿vale? Corazón invertido o triángulo invertido, con la parte más pequeñita, con el pico hacia arriba. Una vez que tenemos pegada ya los ojitos y la nariz, con el color morado le vamos a hacer una media circunferencia y se lo vamos a colocar en la parte de arriba del ojo, así como si fuesen sus párpados, tapando una pequeña parte del ojo por arriba. Y ahora ya le podéis colocar alrededor del ojo estas bolitas de color lila o morado, que como os había dicho en la lista de materiales, si no tenéis estas bolitas le podéis pintar unos puntitos, se los podéis bordar, o incluso si no se los queréis poner, pues tampoco pasa nada, que yo creo que va a quedar bonita igual. Entonces le vais colocando, yo le voy a poner 7 a cada ojo, igual que he hecho en la otra muñeca, pues le vamos así colocando despacito. Y ahí se nos irían quedando las bolitas. Y ahora con un rotulador negro, gris, pero de punta muy fina, yo tengo este muy finito aquí, le vamos a hacer 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4, así alrededor del ojo, y por el otro lado igual. 1, 2, 3 y 4. Solamente así, a lo mejor en la cámara no se aprecia mucho, pero bueno, en persona ahí se ven los puntitos, ¿vale? No son muy grandes. Y por último ya lo que vamos a hacer es unir la cabeza. Entonces, por aquí detrás, donde habíamos hecho las 3 cadenas y habíamos saltado 3 puntitos, por ahí vamos a cortar un poco el relleno con las tijeras. Tener cuidado así alrededor de no cortar ningún punto. Ya luego aquí dentro no hay nada que cortar, así que podéis pasar las tijeras tranquilamente. Cortamos un poquito. Y vamos a meter el palito del cuerpo. Ahí. Si hace falta cortamos más. Voy a cortar hasta casi el fondo. Ahí. Y ahí estaría. Y con esta hebra que habíamos dejado en el cuello, lo vamos a ir cosiendo. Tomamos un punto de la cabeza y un puntito del cuello. Ahí. Y lo vamos cosiendo todo alrededor, teniendo en cuenta que la cabeza tiene que quedar recta así hacia adelante. Una vez que está el cuello cosido, lo sujetamos bien en la cabeza con un nudito y escondemos la hebra. Ya podemos cortar. Y pues por aquí vamos a dejar ya este vídeo. Así vamos, nos falta hacer su faldita, su delantal
y ya solamente colocarle el pelo y por último las pestañas, ¿vale? Acordaros que las pestañas hasta el último vídeo no las vamos a colocar para que no se aplasten. Y pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis si todavía no estáis suscritos, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo y si queréis seguirme en Instagram, por allí voy comentando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y así pues vais echando un vistazo de las cosillas que tenemos preparadas. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo, cuidarse mucho, chao chao.